Buen día a todos. Bienvenidos a la segunda clase de la unidad 4 del primer cuatrimestre de la licenciatura en psicología titulada Conocimiento de la infancia. Yo soy Cuatlicue González Márquez, quien estará continuando con ustedes en esta unidad de aprendizaje. La clase anterior, entonces, hablamos de el neurodesarrollo, los 4 tipos de neurodesarrollo que existen en este cerebro, desde que se concibe este ser hasta que es adolescente, propiamente adulto. Hablamos de los hitos del desarrollo, por supuesto. Hablamos de herencia, de heredabilidad. Y bueno, pues hoy, y revisamos hitos del desarrollo, donde les presenté 2 pruebas que se utilizan en la actualidad para que el psicólogo pueda medir y evaluar los hitos del desarrollo en la infancia, en la primera infancia, es decir, hasta los 6 añitos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco acerca de eh, las teorías del aprendizaje que tienen que ver acá con la etapa cognitiva de esta infancia, y vamos a hablar también desde las funciones ejecutivas superiores. Ok, déjenme compartir mi pantalla con ustedes y vamos a hablar entonces de las teorías del desarrollo de la infancia, acorde a algunos autores que tenemos acá en la psicología. Y bien, entonces vamos a hablar de teorías del desarrollo de la infancia, de la etapa del niño. Y primero, pues vamos a decir que estas teorías se desarrollan a través de que la gente, los psicólogos, los padres, los docentes, comiencen a prestar atención a cómo crecen y se desarrollan estos infantes a lo largo de este periodo en distintas áreas, tanto la social como la emocional y como la cognitiva. Ha habido mucha investigación acerca de cómo se dan estas 3 áreas, cómo se desarrollan estas 3 áreas en esta etapa tan importante de la vida, y los resultados de una dilatada gama de estudios en los campos de la antropología, la medicina, la sociología, la educación, por supuesto, la psicología del desarrollo. Es importante resaltar que en esta infancia la formación de la inteligencia, de la personalidad y del comportamiento social detonan de ahí y se terminan de redondear en la vida adulta. Es decir, todo lo que te sucede como adulto, la personalidad, tu capacidad de aprender, tu forma relacional, tiene que ver cómo lo desarrollaste en aquella primera infancia. Entonces, pues bueno, estas teorías psicológicas sobre el desarrollo de la infancia nosotros las revisaremos a través de psicólogos importantes en diferentes etapas de la línea de la psicología, como Sigmund Freud, Erikson, Piaget, por supuesto, o Vygotsky, que entre otros han intentado explicar los diferentes aspectos de los que ya hablamos, estas áreas, a través de sus propias teorías. Finalmente es importante, antes de empezar a verlas, que sepas que aunque no todas están plenamente aceptadas hoy en día, la influencia de sus perspectivas han sido de gran ayuda para entender nosotros cómo crecen, cómo piensan y cómo se comportan estos infantes. Entonces, bueno, vamos a empezar desde la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, que ya sabemos que él es el padre del psicoanálisis, y desde su teoría psicoanalítica del desarrollo infantil, él tiende a enmarcarla en cosas importantes como el inconsciente, las pulsiones y la formación del ego. Estas 3 situaciones Freud las indica que se dan en el desarrollo de los infantes y que se ha descrito a través de una serie de etapas psicosexuales de las que platicamos en la primera unidad de aprendizaje. No sé si recuerdes, cuando hablamos de introducción al psicoanálisis, hablábamos de estas 5 etapas
o 5 fases psicosexuales de la infancia, bueno, del individuo que se dan primeramente en la infancia. Infancia y adolescencia. Entonces, Sigmund Freud dice, todos los seres humanos, todos los niños pasan por la etapa oral, que es donde tienen toda la energía libidinal en el órgano de la boca, ¿no? En la boca, la lengua, los labios, y que sacian todas sus tensiones y pulsiones a través de esta etapa oral. Es decir, cuando mamá los amamanta y les calma el hambre y la sed. Principalmente esto se da desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años, ¿no? Después van a cursar a la etapa anal, en donde van a, toda esta energía libidinal que anteriormente estaba en la boca, ahora se va a traslapar a eh, aprender a miccionar y a defecar, ¿no? Es decir, aprender a hacer de la pipí y a controlar hacer de la popó. Dice Freud, todos los seres humanos pasamos en esta etapa a partir del año y medio, 2 años y hasta los 3 años, 3 y medio, 4, dependiendo de este crío. De ahí el niño va a pasar a la etapa fálica, que es aquella en donde toda la energía libidinal se concentra en los órganos sexuales, pero no con la intención de tener una sexualidad con otro o un sexo con otro, sino como parte de encontrar y explorar que él tiene algo que ella no tiene y que ella tiene un algo que él no tiene. En este sentido, todos los seres humanos entre los 4 y los 6 añitos, 5 añitos, 6, pasamos por esta etapa fálica, dice Freud, que es donde aprendemos a autoestimularnos y con eso saciamos nuestra tensión o nuestra pulsión. De ahí vamos a concurrir a la etapa de latencia, que es un periodo entre los 6, más o menos, casi 6 años, y los 10, 11 años, que es cuando llega la pubertad y se llama de latencia porque este niño mayormente va a desarrollarse en el ámbito social. Es decir, con la fuerte escolarización, este infante va a estar en el ámbito social y ahí es en donde va a estar enrolado y va a saciar sus tensiones o sus pulsiones a través de relacionarse con otros. A esta etapa Freud le llama periodo de latencia, que es, ya explicábamos, antes de llegar, después de la etapa fálica y hasta llegar a la pubertad, que Freud la denomina como la etapa genital, que es cuando llega toda la energía libidinal a los órganos sexuales, pero ahora sí con miras a reproducirse. En este sentido, entonces, Freud estandariza estas 5 etapas psicosexuales y así habla del desarrollo de la infancia de una manera adecuada para este psicoanálisis. Hablemos entonces de la otra teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. Erickson fue uno de los psicólogos que más trabajó en la parte del desarrollo, la psicología del desarrollo, y sus teorías son muy bien aceptadas en cuanto a la explicación de cómo se desarrolla un ser humano. La teoría psicosocial, perdón, de Erickson también en un inicio viene de la teoría psicoanalítica, pero propone que existen etapas del desarrollo distintas a las que Freud estandariza. Entonces ahí habla Erickson y dice que existe la resolución de diferentes situaciones en cada etapa y eso da pie a la adquisición de una serie de competencias que van a ayudar a este infante a resolver las metas que se presentan durante su siguiente etapa o su siguiente ciclo vital. De esta manera, entonces, se produce un crecimiento psicológico, dice Freud, dice Erickson. Y aquí te doy un ejemplo. El conflicto principal durante el periodo que va de los 6 a los 12 años, Erickson lo llama laboriosidad contra inferioridad, es decir, implica el dominio de una experiencia social. El infante se va a sentir más laborioso, más ocupado, más reconocido, mientras más situaciones de dominio social, relación con los otros pueda desarrollar. Quien no desarrolle o quien no tenga esta experiencia social, este dominio de cómo ser un ser social, pues va a vivir en la parte de la inferioridad social, decía Erickson. En esta etapa, el niño comienza con su instrucción en el preescolar y en el escolar, o sea, primaria y preescolar, y está ansioso por hacer cosas junto a otros niños, junto a sus pares, desde compartir tareas, platicar, jugar en el recreo, poder ir a visitarse en la casa,
a lo mejor incluso también, dice Erickson, poder pertenecer al grupo de la escuela, al grupo del fútbol, al grupo de la natación, etcétera. Y este niño, si este niño no consigue superar esta etapa de una manera apropiada, se va a sentir inferior, como decía, en esta forma relacional con otros, y eso va a afectar negativamente su funcionamiento en general, decía él. Si vemos otra mirada, que sería la mirada de Vygotsky, que él es el padre de la teoría sociocultural, en esta parte de esta teoría, podemos entonces revisar que si bien Vygotsky comenzó hablando de que el hombre no construye al hombre, sino se construye a través de la parte del contacto que tiene con la sociedad. Y también Vygotsky decía pues que eh, cambia, el hombre cambia el medio y el medio cambia al hombre. Es decir, Vygotsky habla de las formas en las que la sociedad permea el trato de este infante y también cómo este infante permea cómo es tratado y visto en sociedad. Desde esta mirada entonces, dice Vygotsky, habría pocos avances que no ocurren de manera espontánea, sino se construyen a través de la parte sociocultural. Vygotsky desarrolla el concepto de la zona de desarrollo próximo y habla ahí de que este niño va a ir evolucionando y todos tenemos una zona de desarrollo próximo, es decir, las capacidades que podemos desarrollar para llegar al siguiente nivel, digamos, y este siguiente nivel lo vamos a hacer a través de un andamiaje. El andamiaje es un proceso en el que nos acompaña una persona que ya es expertise a un aprendiz para llevarlo de la mano y evoluciona y se convierte en expertise. Entonces Vygotsky decía, cada uno tiene una zona de desarrollo próximo que puede potencializar a través de nuevos conocimientos y siempre en un acompañamiento, en un andamiaje de alguien que tiene una expertise, en alguien que no la tiene, pero que la va a desarrollar. Si nos vamos a la teoría de Piaget, bueno, pues en la teoría de Piaget, que es netamente cognitivista, es decir, a través del desarrollo de la razón y del pensamiento, él desarrolla esta teoría en donde propone que el conocimiento está centrado en el desarrollo natural del infante, pero lo utiliza a través de conceptos psicológicos. Él dice, existen dos cosas, la asimilación y la acomodación. La asimilación tiene que ver con la incorporación de objetos del mundo exterior en esquemas mentales ya preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos entonces de Piaget y decíamos que él hablaba de dos etapas, asimilación y acomodación. La asimilación es todo lo que está, que el chico va incorporando a su mundo, de su mundo exterior a esquemas mentales. Es decir, hay edades en las que el chico va aprendiendo el nombre de las cosas, visualiza, las une por sonido y después crea exámenes, esquemas mentales en su cabeza. Entonces ya no necesita en cierta etapa ver que el objeto existe para poder pensar en él, sino simplemente por el puro nombre, entonces el objeto ya existe. A eso le llamaba Piaget asimilación y la segunda parte es la acomodación, aquellas modificaciones que este sistema de asimilación va teniendo a través del mundo exterior, es decir, mientras más edad tenga, mientras más contacto tenga, mientras más aprendizajes estén a su alrededor, pues más acomodación va a tener de estos sistemas que va asimilando para tener esquemas mentales preexistentes. Y Piaget desarrolla tres etapas importantes en cuanto a la parte cognitivista, es decir, pensamiento. Él habla de la etapa sensorio-motor, que se da entre los 0 y los 2 años, y dice Piaget que en esta etapa el niño tiene la capacidad para manejar reflejos básicos. Y como apenas está cursando, va a empezar a cursar al final de esta etapa la autonomía motora, entonces ya puede como ver que va a caer y meter las manitas,
sentir que está caliente y retirarlas, ¿no? A esta parte, dice Piaget, va desarrollando la cognición a través de la capacidad que tenga para manejar todos estos reflejos básicos. Después, entre los 2 y los 7 años aproximadamente, Piaget habla de la etapa preoperacional. Esta etapa en donde hay un dominio del lenguaje y una representación del mundo a través de los símbolos. Te decía hace un rato en la parte de la acomodación o asimilación en conjunto, pues ya no necesita ver el objeto para saber que existe, ¿no? Entonces ya ve el mundo a través de un simbolismo y sigue centrado en sí mismo. Todavía va a ser egocéntrico, todavía va a ver la perspectiva a través de sus ojos y no de los ojos de los demás. A partir de la etapa entre los 7 y los 12 años, dice Piaget, se llama operaciones concretas porque ahí ya surge la lógica y empieza la razón. Es decir, esta parte en la que por lógica puede desarrollar algunos aprendizajes y puede hacer algunas asociaciones de información sin necesidad de la concreción de este mundo exterior, ¿no? Entonces ya viene la lógica, ya puede hablar en cosas en dimensión, ya puede resolver problemas de orden lógico y racional. Y la última etapa cognitivista, dice Piaget, es a partir de los 12 años o más, a la que le llama operaciones formales, es decir, el dominio del pensamiento lógico y deductivo. Aquí ya no solo está en la parte lógica, sino también hace deducciones, inferencias, pero cursa a la abstracción del pensamiento justo después de los 12 años, más o menos entre los 14 y 15, este individuo que ya no es niño, que será joven, va a desarrollar la abstracción de pensamiento, es decir, lo no explícito lo va a poder desarrollar y entonces empieza a tener asociaciones o inferencias a través de la religión, del amor, de la política, de cosas que son netamente abstractas, la apreciación del arte, etcétera, ¿no? Entonces, en esa etapa de operaciones formales y postformales estamos viviendo o debemos vivir nosotros los adultos, ¿vale? Y bueno, estas son las etapas del desarrollo que manejan los autores más importantes con respecto a la parte de la psicología. Pues tenemos la visión de Piaget, netamente cognitivista, pensamiento, la visión de Vygotsky, que habla de que el medio en el que el niño se desarrolla le permite construir su conocimiento, la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, que habla a través de la interacción de este infante con su medio y con los demás, es cómo va a poder hacer el desarrollo de su etapa infante y va a salir victorioso, y desde la teoría del desarrollo psicosexual freudiana, en donde justo habla de saciar las pulsiones, de este ser humano, de este niño. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, este desarrollo es muy importante hablar de estos desarrollos porque justo es la parte que nos lleva a platicar el día de hoy también de que los niños los podemos evidenciar o evaluar a través de la psicología y la neuropsicología en cuanto a todo lo que se refiere la forma de ser infante, ¿no? Todos los procesos que va a llevar a cabo este infante. Y entonces hablemos un poquito a través de la neuropsicología infantil. Y es que esta neuropsicología infantil es el estudio de la actividad humana y su organización cerebral que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases neuronales de todos nuestros procesos mentales de corte complejo. Ajá, es decir, todo lo complejo viene de la mano de las funciones ejecutivas superiores que vamos desarrollando con el paso de nuestra existencia, de nuestra vida. Nosotros acá desde las neurociencias, en donde la psicología tiene mucho que ver ahí, tenemos y trabajamos a través de una metodología específica, ajá, una serie de pasos específicos que están para evaluar o van de la mano con nuestro aparato conceptual llamado cerebro y que eso nos va a permitir saber qué le pasa en este cerebro o qué parece que le pasa
con qué serie de pasos organizados vamos a tener una aproximación experimental, es decir, una construcción hipotética de lo que probablemente le esté pasando a este niño. Una vez que ya tenemos esta aproximación experimental o construcción hipotética, vamos a elegir qué procedimientos vamos a hacer, qué serie de pruebas le vamos a colocar a este infante, cómo lo vamos a hacer y lo llevamos a cabo. Una vez que ya hicimos esto y tenemos todos los resultados, vamos a analizarlos. Vamos a saber qué es lo que le está sucediendo, por qué, qué dice la prueba, cómo se relaciona, cómo se tiene que habilitar y finalmente emitimos un posible diagnóstico en donde se encuentran toda la sintomatología, todo lo que dice el paciente o la mamá que le pasa o la escuela que le pasa, más lo que nosotros pudimos analizar y evaluar en estos procedimientos cuando le aplicamos unas pruebas y la clasificación en donde lo colocamos. Esta clasificación que tiene que ver bastante con la parte de el DCM5 del que también vamos a hablar el día de hoy. Y esto, pues, para evaluar nuestras funciones psicológicas superiores y cómo están en la organización del cerebro. Si bien es cierto que no se pueden localizar en zonas restringidas o en grupos celulares limitados, sí es cierto que estas funciones psicológicas superiores están organizadas en ciertas zonas y trabajan de forma concentrada. A pesar de poder estar en zonas distantes, pueden relacionarse sinápticamente para emitir un trabajo. Y este ejemplo que te coloco aquí es simplemente para explicar lo anterior. Nosotros ya sabemos cuáles son los lóbulos principales y qué hacen cada uno. Sin embargo, en una imagenología de resonancia magnética, podemos darnos cuenta cuáles son las zonas que se iluminan como arbolito de Navidad, que son aquellas en donde mayormente el individuo está ejerciendo un trabajo. Entonces, si vemos en esta parte de aquí abajo, mayormente se encuentran en el lóbulo frontal, que es lo que en teoría nos estaría pasando ahorita a nosotros, que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que estamos poniendo en juego toda nuestra parte racional y pues ahí es en donde se iluminaría como arbolito de Navidad, pero las demás partes, las demás áreas del cerebro siguen funcionando, no tan brillantes, no con conexiones sinápticas tan fuertes, pues porque no estamos haciendo cosas que se desarrollen en esas áreas. Y eso es lo que funcionalmente trabaja la neuropsicología. Y lo hace para evaluar procesos psicológicos como los que miras aquí. Los procesos nóxicos, los de atención, memoria, lenguaje, las praxias, los procesos visoespaciales, nuestras funciones ejecutivas, la creatividad, la conciencia y la personalidad. Todo esto lo podemos evaluar a través de esta neuropsicología o de estas pruebas que se aplican a la infancia. ¿Y para qué sirve la evaluación psicológica? Dice Pascual Tejero Iñiguez Escarza y Morales en el 2001, que es un importante elemento en el proceso no solo de diagnosticar, sino en el proceso de tratamiento, proporcionándonos datos para predecir y determinar los resultados que pasan con este infante mayormente después de una lesión cerebral, aunque también se puede hacer en cerebros sanos. Vamos a ir descifrando cada uno de estos términos de los que estaba yo hablando hace un momento. Los vamos a ir descifrando acá para que podamos entender a qué se refieren cada uno de ellos y qué es lo que miden y qué es lo que nosotros tenemos que ajustar cuando estamos frente a un caso de ello. Entonces vamos a empezar por las noxias o genocias. La mayoría de las personas le dice genocias, pero en la literatura las vas a encontrar pronunciadas como noxias. Y estas noxias o genocias son el reflejo del conjunto de cualidades y partes de los objetos y fenómenos de la realidad que actúa directamente sobre los órganos de los sentidos. ¿Eso qué quiere decir? Una noxia es todo lo que registras a través de los órganos de tus sentidos y que lo registras de manera adecuada. Es decir, que el sentido de la vista sí perciba bien el estímulo, que también el sentido del oído pueda escucharlo bien, pueda olerlo bien a través del sentido del olfato, el tacto,
que pueda tocarlo y sentir todas estas expresiones y por supuesto el gusto, ¿no? Pero bueno, una anoxia es la, eh, la, la buena información que nos dan los órganos de nuestros sentidos. Cuando esa anoxia tiene una laceración, se le pone la letra A al inicio y se dice agnosia o agnosia. Renzi en el 2000 dijo que la agnosia es la perturbación en el procesamiento complejo de la información sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que una agnosia es cuando alguno de tus sentidos se estropea, tiene una mala recepción de los estímulos y eso hace que no llegue bien este estímulo sensorial y que el paciente desarrolle agnosia. Si vamos a la atención, bueno, pues la atención, dice la literatura, es el reflejo selectivo de los objetos que implican prescindir simultáneamente de los demás, es decir, poner atención o tener un proceso atencional es inhibir todo lo que está a tu alrededor, quitarlo de ahí, ignorarlo, para concentrarse en lo que necesitas encontrar o revisar en ese momento. La atención tiene una selectividad, la atención es selectiva, es decir, solamente voy a tomar en cuenta el estímulo que me están llamando la atención y nada más. Tiene una direccionalidad porque estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos a poder concentrarnos ahí y todo eso depende del tono cortical en el cerebro, el volumen perceptual y la concentración que el individuo tenga. Existen diversos tipos de atención, como la atención selectiva, ya dijimos, elegir un estímulo que no sean todos, la atención sostenida, es decir, aparte de elegir el estímulo, permanecer en esa atención por un periodo largo de tiempo, y la atención alternante, que es poder entender y poner atención a varios estímulos a la vez, aunque estos sean diferentes. También tenemos la memoria y pues fácilmente la podemos definir como el reflejo de lo que existió en el pasado, es decir, esta memoria requiere formar conexiones temporales que sean lo suficientemente firmes para fijar esta memoria y en su actualización o funcionamiento en el futuro poder reproducirla y recordarla. Entonces, la memoria tiene 3 pasos. El registro a través de mi memoria sensorial, que es de 2 o 3 segundos. Si es importante para mí, la traslado a la memoria de corto plazo, en donde puede permanecer hasta 15, 20 minutos, y entonces ahí registra bien y dice, es importante, la almacena. La envía a la memoria de largo plazo, en donde va a permanecer almacenada hasta que el medio o algo me pida traerla acá, recordarla o evocar. Cuando mi memoria tiene estos 3 procesos adecuados, estamos hablando de un buen proceso de memoria o de una buena memoria. La patología de la memoria, pues es la amnesia, es decir, el síndrome amnésico se va a producir como consecuencia de un daño que puede estar causado a alguno de los sistemas de memoria y puede ser principalmente en el hipocampo encargado de la memoria y en otras regiones cerebrales adyacentes. La causa de tener amnesia, pues pueden ser muchas. En un niño puede venir a través de un traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza, puede venir a través de una infección alta de corte de meningitis o encefalitis, puede haber tenido un derrame cerebral, puede haber ya en otras edades haber sido o cursado con alcoholismo, que se drogara con cocaína o LSD mayormente, las demás también, pero estas son las principales. Y si es más adulto, que esté concurriendo con una enfermedad neurodegenerativa como lo es el Alzheimer. Si hablamos del lenguaje, pues el lenguaje es una función, dicen por acá, altamente compleja, involucra diversos procesos y mecanismos cerebrales que deben de coordinarse de manera apropiada para lograr diferentes modalidades comunicativas y sus variantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje lo que nos permite es comunicarnos con otro, principalmente, no hacernos entender. Y cuando habla de diversos procesos en áreas diferentes,
es que vamos a suponer que nosotros tenemos este cerebro acá con mucha imaginación, ¿verdad? Y platicábamos en la unidad de bases biológicas de la conducta que existe el área de Wernicke y el área de Broca, que están en lóbulos diferentes, pero que están conectados por el fascículo arqueado. Uno está encargado de la producción fonética y otro está encargado de la atención y comprensión de este lenguaje. Entonces, entre ambos, si tienen todas las características bien desarrolladas, tendremos un adulto con esta función bien desarrollada, que sabe comunicarse, que lo hace apropiadamente, que comprende, que entiende y que emite de una manera eficiente. Si no lo tenemos, entonces empezamos a pensar que hay que hacerle una evaluación del lenguaje. El siguiente término se llama praxia y la praxia, la literatura la coloca como el control deliberado para llevar a cabo la integración motora en la ejecución de movimientos complejos aprendidos. ¿Qué quiere decir eso? Es todo lo que tiene que organizar tu cuerpo para poder hacer algún movimiento, el que tú quieras. Ajá. Movimientos aprendidos, por supuesto. Tenemos que cursar con 4 etapas. Plan de movimiento, si yo quiero caminar quiero brincar para no mojarme en el charco, tengo que tener un plan de movimiento. ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? Una vez que ya lo tengo, lo ejecuto, es decir, si pensé voy a dar un brinco, primero con mi pie más largo me voy a empujar, qué sé yo, ese es mi plan de movimiento. Después lo ejecuto para poder ponerlo en prueba y lo ejecuto organizadamente con coordenadas espaciales y lo verifico cuando ya pasó la situación. Todos estos 4 pasos hacen un buen análisis práctico, es decir, de movimientos. Cuando este sistema de movimientos se lacera, le colocamos la letra A y decimos que es una apraxia. Y la apraxia es una alteración en la ejecución de un movimiento. En general puede ser de un movimiento que ya haya aprendido y que además no esté causado por una paresia, por una pérdida de sensibilidad, una cinesia, por un trastorno del movimiento asociado a la disfonía, corea, temblor o alismo, y la alteración del tono muscular, de la coordinación, de la colaboración, de la comprensión u otra alteración cognitiva como la memoria o la atención. Es decir, todos los movimientos que yo ya sabía cuando se entorpecen o ya no los puedo realizar, estoy teniendo un problema apraxia. Hay que reentrenar. También hablemos del concepto procesos visoespaciales, y es que un proceso visoespacial va a englobar en una sola emisión todo lo que significa mis capacidades nóxicas con mis capacidades prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Mis capacidades que tienen mis sentidos y la capacidad práctica como ejecución de un movimiento, acción de esto que estamos pensando, ¿no? Y que principalmente se basa en el proceso de la visión y el espacio. Tenemos como la patología en la infancia, la mayor patología que puede suceder es la apraxia constructiva. Esta apraxia constructiva es una alteración que va a aparecer cuando este infante realiza actividades como ensamblar bloques, construir bloques, a veces incluso se puede ver desde pintar o dibujar. El chico no lo puede lograr hacer y uno dice, ay, ¿cómo no pinta? Y ya tiene 6 años. Sí, tiene un problema de apraxia constructiva y pueden tener chicos con dificultad para planificar y ejecutar los movimientos, los actos motores que permiten realizar acciones sin que exista una apraxia en los movimientos simples. ¿Qué quiere decir? Es que cuando yo tengo apraxia constructiva estoy hablando de lo macro, de lo que está grande y que lo que tenemos y de movimientos dificultosos, pero que todavía puede estar salvada los movimientos simples, estos que necesitamos para cualquier cosa. Mayormente esta es la praxia que se da en la niñez. Y llegamos a las funciones ejecutivas y ahí me voy a detener un poquito porque las FE o las funciones ejecutivas son una serie de constructos que se llevan a cabo a través de procesos interrelacionados
en los que participan los estímulos externos y la formulación de metas y estrategias para efectuar un trabajo. Ajá, esas son las funciones ejecutivas como parte de una definición. Pero dentro de estas funciones ejecutivas, el buen Alexander Luria o Alejandro Luria definió 9 funciones ejecutivas que son las que nosotros revisamos en la psicología y con las que trabajamos en consultorio. Si hablamos de la primera, es la memoria trabajadora. La memoria trabajadora, dice Luria, que es la capacidad de conservar información de un trabajo en ejecución, es decir, la capacidad que yo tengo para recordar lo que necesito hacer y principalmente esto se da en mi hipotálamo. Después tenemos la función ejecutiva de planeación. Esta planeación es la capacidad para establecer una serie de pasos organizados para realizar un trabajo. Recuerda que todas las funciones ejecutivas tienen que ver con capacidad. Vamos a la tercera función ejecutiva que se denomina inhibición. Esta inhibición es la capacidad de controlar respuestas automáticas, verbales y corporales para poder realizar algo, es decir, concentrarme en algo. La cuarta función ejecutiva se llama flexibilidad y Luria la menciona como la capacidad que tenemos los seres humanos para cambiar de estrategia o de ruta para llegar a una meta. Ajá. Esta flexibilidad cognitiva dice, ok, es la capacidad que tiene el ser humano, en este caso el niño, para cambiar de manera de hacer las cosas si el medio lo necesita. Vamos a la quinta función ejecutiva denominada metacognición. Esta metacognición es la capacidad que tenemos de todos para autoevaluar nuestros procesos. Cuando yo realizo algo y no me va muy bien, me tengo que sentar con esta metacognición a evaluar qué fue de lo que hice que no quedó bien, ¿no? Es evaluar mis propios procesos. La función ejecutiva 6 es la velocidad del pensamiento y la velocidad de procesamiento, perdón, y esta tiene que ver con el tiempo que tardamos en realizar todo lo que estábamos planeando para ejecutar un trabajo y llevarlo a cabo. Todo eso tiene que ver con la velocidad del procesamiento. Y tenemos también a la mentalización. La mentalización es la capacidad de anticiparnos a la respuesta de las personas de nuestro medio a través de nuestro propio desempeño. Es una capacidad que vamos desarrollando para, de alguna manera, tratar de predecir un poco qué es lo que está sucediendo conmigo a través de lo que estoy desarrollando. Y la última función ejecutiva es la abstracción. La tomaremos como la capacidad de comprender lo que no está presentado de manera explícita. Es decir, aquellas cosas que eh, olvidé, que no traje, etcétera, o que necesito inhibir, quitar de ahí para poder ser más eficiente. Estas 9 funciones ejecutivas que establece Luria son las que revisamos acá en psicología. Es decir, estas funciones ejecutivas se pueden manifestar de manera única o hacer varias combinaciones. Y ahí tenemos que estas funciones ejecutivas le permiten al infante organizar, priorizar y activarse para la acción, para hacer algo, pero tiene que tener concentración y un buen mantenimiento del cerebro y cambiar la atención en las diferentes tareas que nos estén solicitando. También tiene que tener este pequeño y desarrollar la regulación del estado de alerta, es decir, el mantenimiento del esfuerzo y la velocidad del procesamiento, ¿no? Y también tiene que ir desarrollando resistencia a la frustración y la regulación de sus emociones. Porque bueno, puedes ser muy listo, pero si no tienes esta capacidad de regular tus emociones, pues no sirve de nada que seas muy listo. También las funciones ejecutivas enseñan y deben de desarrollarse en torno a la gestión de la memoria de trabajo y el acceso a tus recuerdos. Todos tus recuerdos están en la memoria de largo plazo, ya sea en el campo semántico o en el campo autobiográfico.
y ahí vamos a gestionar esta memoria. Y finalmente la supervisión y autorregulación ¿de qué? De mis propias funciones ejecutivas para poder evaluar mis procesos. Todo lo anterior lo hacemos para poder emitir un buen diagnóstico, es decir, emitimos un diagnóstico a través de evaluar sus funciones ejecutivas, ver la etiología, es decir, qué es lo que está pasando, la topografía, en dónde está sucediendo, en qué estructura de este cerebro y cómo va evolucionando para diseñar y rediseñar un buen manejo. Para eso nos sirve evaluar, no solo para ponerle estampa diagnóstica, su hijo tiene trastorno del espectro autista, adiós, no. Nos sirve para saber que tiene trastorno del espectro autista, sin embargo, hay cosas que se pueden enseñar y manejar. Hablando de esto, para emitir un diagnóstico, pues este diagnóstico tiene tenemos cuatro diagnósticos que se conjuntan en la emisión de un final. Entre ellos tenemos el diagnóstico sintomático, este diagnóstico sintomático que simplemente nos dice qué es lo que reporta el paciente. Cuando dice la mamá, es que mi hijo hace esto, lo otro o aquello, o mi hijo no puede hacer esto, lo otro o aquello, es justo eso, un diagnóstico de síntomas que dice la mamá del infante o el doctor que le está pasando a este chico. Después tenemos el diagnóstico etiológico, que se refiere a la causa de la anormalidad, cuando le ponemos un nombre de lo que parece que le está sucediendo, que ya dijo esta mamá o este médico. ¿Ah? Es decir, su nombre artístico, vamos a llamarle así. Y el diagnóstico topográfico es aquel que se refiere a la localización del proceso patológico. Es decir, ya le ponemos nosotros el título desde la psicología y decimos, ok, este chico tiene una agnosia, una apraxia constructiva. Este chico tiene una afasia temporal. Es decir, ya le ponemos la topografía, dónde está esto que está sucediéndole al chico en nuestro cerebro. Y finalmente un diagnóstico sindromático, que digamos que es donde ya emitimos lo que dice acá, mamá, ¿qué pasó? Es decir, todos los síntomas que nos representa o nos dice el paciente asociado a los signos que vienen de estos dos y que se evidencian en la propia conducta del paciente. Y justo hace un momento hablábamos del diagnóstico etiológico y aquí te coloqué un cuadrito que habla de la etiología del daño cerebral, más bien es como un pequeño mapa conceptual. ¿Y cuál es la etiología de un daño cerebral? Porque mayormente pues trabajamos con chicos que tienen alguna situación de daño en el cerebro y pueden ser originarios de un traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe tan fuerte en un área del cerebro que laceró su funcionamiento. Puede ser que haya tenido una infección, pero no de garganta o de estómago, sino que sea una infección de corte meningio, por ejemplo. Puede estar teniendo complicaciones porque sus elementos nutricionales y metabólicos no están trabajando bien, o puede estar de la mano de un evento cerebrovascular, que en infantes es muy raro, pero que sí sucede, y de tumores. Hoy tenemos una infancia que tiene muchas complicaciones con estos tumores en el cerebro principalmente, pero también en otros lados, y ya un poco más grandes de una enfermedad neurodegenerativa. Dentro de estas enfermedades neurodegenerativas hay un par de ellas que sí se pueden diagnosticar desde la infancia. Y pues nosotros evaluamos todos estos desde las neurociencias y la neuropsicología, nosotros evaluamos todos los procesos o dominios cognitivos del paciente a través de tomar en cuenta dos cosas. Una, la edad y dos, la escolaridad que tiene este chico va a ser el que nos permita elegir la prueba correcta para él. Y una prueba, independientemente de la que sea, eh, evalúa los rasgos de dominio cognitivo. Y ahí tenemos el estado de alerta, la orientación,
la atención, las funciones lingüísticas, las funciones espaciales, las visoperceptuales, las habilidades visomotoras y construccionales, la memoria, las funciones ejecutivas y las funciones motoras. Si ustedes han ido escuchándome, saben que todo esto ya lo podrían definir porque lo hemos visto a lo largo de la sesión. Y aquí yo te presento como el esquema que eh, te dice muy bien cómo ir integrando y cómo revisar este proceso de evaluación de corte neuropsicológico. Entonces, todos empezamos acá, permítanme tantito. Te decía, este esquema que te presento aquí es aquel que nos permite como ir de la mano perfectamente para poder saber qué es lo que hacemos en un proceso de evaluación, desde acá, desde la psicología. Entonces, partimos de una historia clínica, una un formato que ya está establecido, que tiene preguntas importantes, seriadas desde la concepción del infante hasta la edad que está llegando con nosotros y toda esa información nos permite para formularnos una hipótesis. Ajá, dentro de esta historia clínica, pues también está lo que dice la maestra, si es que ella va a la escuelita, lo que dice su mamá, qué es lo que le está pasando, o lo que dice incluso el profesor, no, perdón, el médico si es que la refirió un médico, ¿no? Eso nos permite esa información formularnos una hipótesis, saber que está pasando algo y qué es lo que probablemente está sucediendo. Eso nos lleva a poder seleccionar un esquema de evaluación, es decir, qué pruebas sí voy a hacer partiendo de las de hitos del desarrollo, que puedo elegir ASQ o puedo elegir la prueba EDI y saber si tiene un problema para aprender, pues le hago una evaluación de coeficiente intelectual, que parece que no comprende las instrucciones, que parece que está teniendo problemas para recordar las cosas, para poder hablar bien, es decir, dependiendo de lo que el paciente te manifieste en cuestión de lo que le duela, digamos así, de su molestia o de lo que hay que revisar, es la prueba, el esquema de evaluación que vamos a tomar. Eso nos permite, una vez que ya la apliquemos, podemos integrar todos estos datos, que incluso si viene de otro especialista, pues traiga sus propios estudios, aunque no sean de psicología, para que podamos integrar todo y contrastar con nuestra hipótesis, es decir, esto que yo evalué aquí y que integré acá, le refuta esta hipótesis o tenía razón la hipótesis para poder finalmente estampar un diagnóstico y decir, ok, mamá, tu hijo parece que está teniendo esto y podemos trabajarlo desde la psicología de esta manera, ¿vale? Entonces, este esquema, pues a mí me gusta mucho porque te lleva de la mano a saber qué es lo que debemos de hacer como proceso de evaluación. Y bueno, pues, ¿qué evaluamos? Ya dijimos, dominios atencionales, de lenguaje, de cálculo, de memoria y aprendizaje, procesos de percepción, de motricidad, funciones somatosensoriales, habilidades espaciales y todas las demás funciones ejecutivas. ¿Podemos evaluar todo en un infante? Sí, pero también podemos evaluar solo lo que parece que necesita. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que llega al consultorio un pequeño que tiene 4 años y que no tiene un buen desarrollo del lenguaje. Entonces, lo primero que haríamos, seguramente ya lo contestaste, que es evaluar sus hitos de lenguaje, hacerle una prueba de aparato fonoarticulador para saber qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que emite bien del lenguaje, qué es lo que no, para poder entonces diseñar un proceso de recuperación o habilitación de ese lenguaje. Ajá. Pero no vamos a evaluar todo lo demás, porque parece que eso no le está teniendo ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no forzosamente tenemos que evaluar estos 10 dominios, sino que nos podemos ir solamente al dominio que realmente le está causando un problema al infante. Aunque habrá infantes en los que sí haya que evaluarse todos los dominios.
Y a eso le llamamos evaluación neuropsicológica infantil, que tiene como principal objetivo, dice Portellano en el 2007, determinar el estatus neuropsicológico del niño, identificando su perfil cognitivo para establecer fortalezas. Esas no las vamos a tocar porque si son una fortaleza, pues no necesitamos hacer nada ahí. Establecer sus debilidades, que les llamamos áreas de oportunidad, que es lo que va a trabajar con nosotros en el consultorio, y sus procesos alterados, que está alterado en funciones ejecutivas porque también va a venir a trabajarlas con nosotros al consultorio. Esto lo podemos hacer tanto en niños sanos como en aquellos niños que han sufrido algún trastorno del neurodesarrollo. Es decir, podemos hacerlo a cualquier persona, a cualquier infante con o sin trastorno del neurodesarrollo. Middleton en el 2004 dice que en este proceso de evaluación debemos incluir todos los dominios relacionados con el funcionamiento cerebral y enfatizar la observación clínica de este niño ante la ejecución de las tareas. ¿Cuáles son estos dominios comúnmente aceptados? Aquí están. Si tú los lees o me escuchas, sabes que son las funciones ejecutivas, es decir, la velocidad de procesamiento, que tiene que ver con la rapidez con la que este niño va a operar la información recibida y que eso va a repercutir en la funcionalidad de sus procesos cognitivos. Tiene que ver con la atención y la concentración, que es un proceso que es fundamental en la selección de los estímulos del medio ambiente, y su afectación tendrá impacto en las habilidades de memoria y de aprendizaje. Hablando de memoria y aprendizaje, se dice que si el nuevo aprendizaje es afectado, puede haber un efecto acumulado que dificulte el desempeño del infante, tanto en un ámbito académico como en el ámbito cotidiano, es decir, en casa o en la escuela. El lenguaje, que es un proceso que permite la expresión y la comprensión de los elementos, ya sean lingüísticos, y durante la etapa preescolar, la identificación temprana de pequeños que tengan alguna patología asociada al lenguaje, es decir, algunos rasgos o alteraciones que van a favorecerse en la intervención y en la funcionalización de los procesos alterados de este infante. Y finalmente, pues las funciones ejecutivas, porque ya dijimos que de esas depende la planeación, la organización, la resolución de problemas de este infante dirigidos a una meta, y por lo cual es fundamental entre los aprendizajes esperados la etapa preescolar, es decir, tomar en cuenta que lo que quieren en este proceso de aprendizaje esperado en el preescolar, pues no es lo mismo que el chico puede desarrollar. Generalmente desarrolla un poco más que lo que se solicita. Bien, esta evaluación neuropsicológica es una gran herramienta para nosotros los psicólogos, que nos permite trabajar con chicos con trastornos del neurodesarrollo, o que también nos permite evidenciar si hay alguna estructura cerebral que haya sido dañada en la primera infancia, y nos permite generar secuelas de daño encefálico que pueden impactar en el funcionamiento cognitivo de tu paciente a largo plazo. ¿Cuáles son? Te decía que esta evaluación neuropsicológica se puede colocar en personas que tienen trastornos del neurodesarrollo o en niños normales. Bueno, pues aquí te coloco los trastornos que pueden incidir en el desempeño cognitivo. Si tenemos un pequeño con hidrocefalia congénita o con espina bífida oculta o de macro o microcefalia, con una enfermedad desmelinizante, con isquemia, con PC, con hipoxia, hipercapnia, acidosis, asfixia neonatal, meningitis o encefalitis, que haya nacido con síndrome síndrome alcohólico fetal, que tenga trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que tenga o que curse con epilepsia infantil, con algún tumor, algún traumatismo cráneoencefálico, que tenga fenilcetonuria, que tenga un trastorno del espectro autista o que haya desarrollado síndrome de Down. Ya con todo esto sabemos que nuestra prueba psicológica o neuropsicológica va a salir con alguna laceración. Sin embargo,
de todos modos aplicamos porque va a sacarnos las fortalezas de este paciente, ¿vale? Y yo aquí te presento la portada de una de las pruebas que utilizamos para medir todo esto de lo que hemos platicado en esta presentación en un infante. Se llama BAMPE, Batería Neuropsicológica para Preescolares. La edita Manual Moderno y la desarrollaron Fedi Ostrowski, Azucena Lozano y Guadalupe González, todas doctoras de la UNAM y eh, en población mexicana. Esto es muy importante porque tenemos muchas pruebas, pero que no son en población mexicana y luego se nos dificulta si no tienen tablas porque no podemos medir lo mismo si no tiene las mismas características, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recuperar un poco de información, ¿te parece? Te voy a presentar aquí en mi pantalla, nada más permíteme sacarla, te voy a presentar aquí la parte de ¿qué hacemos nosotros acá con una entrevista clínica o una historia clínica? Platicábamos que los psicólogos partimos de ahí, ¿verdad? De una historia clínica. Y es que esta historia clínica nos va a permitir, como te decía, evaluar todas o saber todo lo que le está sucediendo a nuestro infante o le ha sucedido a partir de pues de eso, de la infancia y de su relación con otros. Estos otros, pues que son sus padres, ¿no? Mayormente. Y que además son ellos quienes nos van a dar esta información. Ok, déjame ponerla acá para que tú la puedas ver. Historia clínica. Este formato que yo te voy a presentar es de los más completos que tenemos aquí en la psicología y que es el protocolo de la prueba BAMPI. Entonces, déjame, por favor, presentarte. A ver, ya tengo aquí esta historia que te comento, esta historia clínica que, como te decía, es parte del protocolo de la prueba BAMPE. Y en esta historia clínica, si tú te das cuenta acá, partimos de una ficha de identificación. Todos los psicólogos tenemos que hacer eso, sobre todo si trabajamos con infantes o con adolescentes. Y ahí va el nombre de este niño, va la fecha de nacimiento, la edad que tiene actualmente en meses, la fecha en la que le vamos a dar la consulta, de dónde es, qué nacionalidad tiene, su dirección, la lateralidad, que significa su mano de dominancia, es decir, es diestro o es zurdo, el nombre de su padre o tutor responsable de este crío, el parentesco que tiene con este crío, a lo mejor es su mamá quien nos da la información, a lo mejor es su papá, algunas veces incluso es su abuelita o su hermana mayor, su teléfono y el motivo de consulta. ¿Por qué viene a psicología ese pequeño? Que, que puede ser que porque lo manda a la escuela, que porque mamá piensa que lo ve retrasado en el lenguaje, no sé. Después de ahí nos vamos a los antecedentes heredofamiliares, es decir, algunas consideraciones que por herencia pueden estar pasando en un paciente y yo tengo que saberlo porque si no, pues no puede que alguno de estas cosas tenga una situación de herencia, ¿no? Entonces le preguntamos si en su familia ha habido alguien con epilepsia, con parálisis cerebral, con demencias, con síndrome de Down, con retraso mental o discapacidad intelectual, ya casi retraso mental no se usa, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, drogadicción. Nosotros si nos dice, sí, en mi casa, en mi familia si hay síndrome de Down, le tenemos que preguntar quién, qué relación tiene con el niño. Después vemos los antecedentes prenatales, es decir,
todo lo que se refiere a antes de que nazca este pequeño, desde la edad que tenía su mamá cuando se embarazó, qué número de embarazo fue, si fue un hijo planeado o un hijo deseado, si recibió cuidado médico en el embarazo, a partir de qué mes, si tuvo alguna enfermedad en donde sufrió eh, en el embarazo, que a mamá le haya dado alguna enfermedad que hubiera requerido de medicamentos, si tuvo rubiola, varicela o algún padecimiento similar, si estuvo expuesta a alguna sustancia tóxica. Tenemos mamás que trabajan, por ejemplo, donde se hacen pinturas o este tipo de cosas, pues eso puede afectar este embarazo, este bebé. Si consumía bebidas alcohólicas, tabaco o alguna droga, si tuvo alguna caída fuerte o algo importante, si presentó amenaza de aborto. Luego, en los antecedentes perinatales, cuántas semanas duró la gestación de su hijo, si fue parto natural o fue cesárea, si fue en su casa o fue en un hospital, cuánto tiempo duró, si es que lo recuerda, si cuando nació su hijo tuvo el médico que aplicar alguna maniobra de resucitación, si requirió oxígeno o incubadora, si se puso amarillo o morado, si tuvo padecimiento fetal, cuánto pesó, cuánto nació, digo, cuánto midió, perdón, cuánto calificación de Apgar le dieron al nacer. Y de ahí nos vamos al desarrollo de los primeros años de vida, es decir, hitos del motor y lenguaje, principalmente. Entonces aquí le decimos a qué edad aproximadamente sostuvo tu hijo la cabeza, se quedó sentado, solito, gateó, se paró de pie, pisó, pudo controlar sus esfínteres, tanto vesical como anal, diurno, de manera de día o de manera de noche. También se coloca aquí. Siempre se les pone un rango de edad aproximadamente, porque a veces pues no se acuerdan. Y así con el lenguaje, si su hijo balbuceó, cuándo, si, cuándo dijo su primera palabra, cuándo dijo dos palabras unidas, cuándo dijo tres palabras unidas y cuándo construyó una frase. Ahí te voy a dar un ejemplo. Si vamos de arriba hacia abajo, en el balbuceo, es cuando hizo así como ta, 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 ta. Eso es balbuceo. Cuando dijo su primera palabra, que haya dicho, no sé, mamá, cuando unió dos palabras, mamá, leche, o cuando unió ya tres palabras, mm, mamá, dame leche, o cuando ya construyó una frase, mamá, ya quiero desayunar, por favor, dame leche. No, ese es el orden. Después de ahí nos vamos a la historia médica del infante para saber si presenta problemas de audición, de visión, si los presenta y si han sido corregidos con algo, si tiene alguna alergia, si no la tiene, si ha tenido convulsiones, crisis epilépticas, varicela, viruela, sarampión, crisis febriles, golpes en la cabeza que lo hayan hecho perder la conciencia, eh, si es que la perdió por cuánto tiempo, si este pequeño tiene una enfermedad infectocontagiosa, neurológica o psiquiátrica. Si la tiene, pues ya le preguntamos lo demás. ¿Cuándo pasó? ¿Quién la diagnosticó, verdad? ¿Qué está tomando para eso? ¿Cuál es su tratamiento? Si eso no lo tiene, pues no le preguntamos eso. Después vamos a la interacción social, es decir, cómo es este pequeño cuando está con otras personas, cómo se muestra, con quién prefiere jugar, con niños de su edad o niños más grandes, o no le gusta jugar con niños, si es un niño que agrede físico verbalmente a otros niños sin razón aparente y si tiene dificultades para ser amigos o conservarlos. De ahí vamos a la interacción familiar. Le preguntamos a quién lo lleva, cómo considera que el niño recibe un trato de su madre, recibe un trato de su padre, de algún cuidador cercano, que en este caso puede ser esa abuela o ese tío que lo está cuidando, y cómo reprenden sus conductas indeseables cuando esto pasa. Y en la familia le preguntamos si procuran hacer actividades recreativas todos juntos, como la noche de juegos de mesa, como salir a
pelotear, como ir a un parque, practicar algún deporte, etcétera. En el hogar le preguntamos si se habla la misma lengua a todos o alguien habla una diferente, si cuántas personas viven con él, quién supervisa las actividades de este niño. Después nos vamos a los hábitos, ahí hablamos de hábitos de alimentación desde cómo considera su apetito actual, si se muestra reactivo, agresivo o molesto cuando tiene que comer, si hay algún alimento que le desagrade bastante, si prefiere comer cosas no comestibles que comida, por ejemplo, jabón, tela, plástico, algún otro objeto, y cuántos alimentos toma al día y le pedimos a mamá o a quien nos dé el informe que nos desarrolle qué desayuna, más o menos a qué hora, así con el almuerzo, la comida, la colación, la cena y algún otro que a veces se presenta como parte del alimento antes de dormir. Los hábitos de sueño también, cómo duerme, con quién duerme, qué hace cuando está en su habitación y ya se va a ir a descansar, si tiene o no una serie una rutina de sueño, si todavía duerme siestas durante el día. Después, la etapa escolar, si ha tenido problemas con algún profesor, si es que lleva a la escuela, sus antecedentes académicos desde la guardería, o también si ya está en el preescolar, ajá, y a qué edad ingresó y qué refieren de quejas sus profesores, qué es lo que dicen. Y hacer las tareas con dificultades, cuáles son las que ha observado que le gustan más, cuáles son las actividades que le gustan menos, si tiene una hora específica para hacer sus actividades de tarea, si hay alguien que lo apoye en lo que pueden surgir otras tareas y si considera que se le han inculcado hábitos de estudio a su hijo. Y finalmente se cierra esta historia clínica cuando le preguntamos de lo que le está sucediendo actualmente, que es por lo que va a consulta, cómo iniciaron esas quejas y cuándo iniciaron, cuánto tiempo tienen, cómo se presentan y si ha recibido atención médica, psicológica, pedagógica o alguna otra situación que nosotros debemos preguntar. Y hasta ahí se termina pues la parte de la evaluación de historia clínica desde este psicólogo a a su figura importante de este infante. Como tú escuchaste aquí, ninguna de estas preguntas se le hacen directamente al niño. No se les hacen directamente al niño, se les hacen para para estos adultos que son quienes van generando esta parte del trabajo, ¿vale? Me encantaría que en algún momento pudieras revisar este instrumento que también te voy a dejar ahí en tu plataforma y puedas, en algún momento, pues hacer este ejercicio preguntándole esta historia a alguien cercano tuyo para que puedas como agarrar confianza y saber qué son todas estas cosas que se preguntan, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar también un poco acerca de, eh, dentro de este, dentro de este mismo historia clínica que yo te acabo de mostrar aquí, que nos sirve para trabajar con los infantes y sus adultos responsables, tenemos algo que se evalúa a la par de los hitos del desarrollo que vimos en la sesión pasada. Y se llaman signos neurológicos blandos. Los signos neurológicos blandos se deben de revisar en todas las personas, principalmente en infantes, debido a que involucra un desempeño en el niño en diferentes áreas. Estas están sujetas a la observación cuidadosa de ti como psicólogo, evaluador, y es importante que tú las revises y que tengas cuidado y que coloques una palomita en la parte verde solamente si el niño obtiene 0 de calificación, si no se coloca sobre el recuadro donde tiene el número 1 o 2. Se considera que la presencia de 2 o más signos blandos
con palomita, es decir, en 0, podrían evidenciar una disfunción a nivel del sistema nervioso central. También se sabe que al menos 5% de la población presenta 2 o más signos neurológicos blandos sin que esto se asocie con un daño cerebral. Esto lo dijo Hersing en 1981 y Bresaul en el 2000 y sigue vigente. Entonces, si notas, aquí habla del lenguaje, dice, evalúe el lenguaje mediante el establecimiento de una conversación informal. Es decir, tú le platicas al niño cómo ha estado, su cuento favorito, su película favorita, a lo mejor que te hable de su cumpleaños, de lo que quiere para Navidad, y en eso tú evalúas dos cosas, en esa charla, el grado de claridad en la pronunciación y el grado de coherencia del contenido. Es decir, qué tan clarito habla, le das 2 si tiene un buen grado de claridad y pronuncia muy bien, o son poquitas cosas las que le hacen falta, como por ejemplo puede que tenga 3 añitos o 4 y que la letra R todavía no la diga bien, pero eso no significa que no puedas entenderle, ¿no? Eso es normal en un niño. 1 sí se percibe con cierto grado de claridad, que muchas cosas le entiendes, aunque hay algunas que no, pero la gran mayoría sí, le das 1 y 0 si no tiene claridad en la pronunciación, que habla y habla, pero no entiendes absolutamente nada y se coloca acá una palomita. En esa misma conversación vas a evaluar el grado de coherencia del contenido, es decir, si lo que te va platicando, si tiene una hilación, si puedes entender todo lo que está pasando y no mezcla cosas de ayer con hoy, con la mañana, con la que pensó, con cosas de perros, con cosas de la escuela, con cosas de sus papás, o sea que no hay coherencia ahí. Entonces, si no hay coherencia, le pones 0 acá en lo verde. Si se percibe cierto grado de coherencia, algunas cosas parece que sí, le das 1 y si se percibe un buen grado de coherencia, le das 2. Después te pide que evalúes equilibrio. El equilibrio entonces dice, de pie se pide al niño que se mantenga parado durante 30 segundos con los ojos cerrados, los pies juntos y las manos y los dedos extendidos. Aquí tú lo que vas a revisar es si tiene pequeños movimientos en ese cuerpo durante los 30 segundos. Le das 2 si no tiene ningún movimiento, que se quedó como estatua. Le das 1 si realiza 3 movimientos del cuerpo durante ese tiempo solicitado. Le das 1 si más de 3 movimientos. Perdón, 0 si son más de 3 movimientos. Ajá. Después te pide que saltes, que revises el salto y le dices al niño, vamos a saltar 10 veces como de cojito con cada pie. Entonces vamos a saltar de cojito y ya saltan juntos 10 veces. Le pones 2 si salta las 10 veces consecutivas, 5 si salta más de 5 veces consecutivas, pero menos de 10, y le pones 0 si no salta por lo menos 5 veces consecutivas con cada pie. Ajá. Después vamos al número 5, que es la famosísima marcha tándem en una línea, que es que caminen pegados su pie, su talón a su punta del siguiente pie, esa es la marcha tándem, y que lo haga sobre una línea con sus manos juntito a sus piernas, es decir, que no se equilibre con las manos extendidas. Y si logra la marcha tándem por lo menos 5 ocasiones seguidas, le das 2. Si solo logra la marcha, pero con muchas dificultades en el equilibrio, que se cae, que separa las piernas, etcétera, le das 1, pero 0 si no logra por lo menos, si no logra ni 5 marchas consecutivas tándem. Después evalúas coordinación, esta tiene que ver con dedo nariz. Aquí le vas a pedir al niño que extienda sus brazos al lateral, como si te fuera a dar un abrazo, y que después al 1 él toque su nariz, ¿no? Y vuelve a extenderlos y vuelve a tocar su nariz. Lo va a hacer con ojos abiertos y con ojos cerrados. Le vas a dar 3 veces con ojos abiertos y 3 con ojos cerrados. Le vas a dar 2 puntos si logra la secuencia adecuada con ambos ojos abiertos y cerrados, 1 si solo lo logra con ojos abiertos y 0 si no logra completar la secuencia al menos 3 veces. Después de ahí vas a evaluar tono muscular. Este se evalúa con sí o con no. Y primero lo haces en extremidades superiores, es decir, en sus manos, en sus brazos, y le vas a pedir agitar la mano mientras se sostiene el brazo, como si se cargara el codo y agitara la mano diciendo adiós. Después la flexión plantar y dorsal de la muñeca sobre
una mesa, después flexionar y extender el codo como si hiciera pesas, después la flexión dorsal de la muñeca y de los dedos, también sobre una mesa, y luego te vas con las extremidades inferiores, sostener el muslo por encima de la rodilla con una pierna colgando hacia abajo y girar la pierna, después el rango de movimiento del tobillo y en la parte de aquí, en la parte verde, se considera hipotonía o hipertonía la presencia de cuatro no en este rubro. Es decir, si en esta línea salen cuatro, ya estamos considerando que puede ser hipotonía o hipertonía. Después vamos a las secuencias alternas. Tú le tienes que mostrar este ejercicio que está aquí en las manos, es decir, extiendes una mano y empuñas la otra y al cambio dices cambio y empuñas la contraria y extiendes la otra y así lo vas haciendo. Lo tienes que hacer en una serie sucesiva de por lo menos 4 veces para que el chico también lo pueda hacer y luego lo haga solo. 2 si ejecuta igual que tú, 1 si lo hace pero más lento y 2 y 0 si no lo logra hacer. Después nos vamos a los hitos de marcha, le vas a pedir al niño que camine hacia atrás en una distancia de 5 metros, más o menos calculas esa distancia y que camine hacia atrás. Si logra la secuencia con ojos abiertos y cerrados, le das 2. Si solo la logra pero es torpe, es decir, tiene que estar girando hacia atrás o tiene mucho miedo o lo hace como si estuviera aprendiendo a caminar, le das 1. Si no lo logra, le das 0. Tiene que realizarla. Después vamos ahí a la parte de dedo pulgar, secuencia dedo pulgar, ahí le vas a pedir al niño que con tu dedo, que abra su mano y que con su dedo pulgar vaya tocando cada uno de los dedos, es decir, pulgar con índice, pulgar con medio, pulgar con anular y pulgar con meñique. Y luego de regreso, pulgar con meñique, pulgar con anular, pulgar con dedo medio y pulgar con dedo índice. Si logra eso con ambas manos, le pones 2. Si la logra solo con una mano o lo hace de manera muy lenta, muy torpe, le das 1 y 0 si no lo logra, ¿vale? Después vamos a evaluar algo que se llama grafestesia. La grafestesia es la habilidad de reconocer en el tacto lo que está sucediendo teniendo los ojos cerrados. Entonces aquí le vas a decir que cierre sus ojos o le vas a pedir, le vas a poner un antifaz y con sus manos extendidas como si estuviera tomando distancia, le dices que levante su palma de la mano y con tu dedo o con una pluma que no tenga punta, le vas a hacer un círculo en una mano, un cuadrado en la otra, un triángulo en la otra y luego lo vuelves a repetir en mano derecha y mano izquierda y le preguntas al término de cada figura que le marques qué sintió, qué figura es. Y él te tiene que decir si logra identificar la mayoría de los símbolos que le haces en la mano. En ambas manos le das 2. Si no reconoce algún símbolo en alguna de las dos manos, le das 1. Y si presenta 2 fallas en cada mano, le das 0. De ahí vamos a asteroagnosia, ahí también con ojos cerrados o con un antifaz, le vas a pedir al niño que identifique 3 objetos. Estos objetos tú no los sacas hasta que él tiene el antifaz puesto, extiende su mano y le dices, toca esto que pongo en tu mano y dime qué es. En una mano le pones el peine, obviamente lo va a tocar y dirá peine, en la otra mano le pones la moneda, y en la siguiente, en la mano contraria le pones una llave. Y lo tienes que hacer con ambas manos, es decir, tiene que reconocer los 3 objetos en cada mano. Si logra hacer eso, le das 2. Si solo logra 2 objetos, de 2 a 4 objetos, de 2 objetos hacia arriba, le das 1. Y si no reconoce ninguno de los 3 objetos con una mano o con cada mano, le das 0. Y finalmente los signos coreiformes. Estos signos coreiformes tienen que ver con pequeños movimientos así, chiquititos que el cuerpo del niño hace cuando se tiene que permanecer sin movimiento. Es decir, son pequeños espasmos involuntarios que se da en el cuerpo de las personas cuando tienes que pararte como estatua. Entonces le dices que se pare y que extienda los dedos,
estire las manos y que no se puede mover durante 30 segundos, como si jugáramos a las estatuas. Si observas que no, si no hay espasmos, pequeños movimientos involuntarios, entonces le das dos, le pones uno si percibes algunos espasmos durante esos 30 segundos que no se mueve, y si tiene 10 o más espasmos en 30 segundos, entonces le pones cero. ¿Para qué sirven estos signos neurológicos blandos? Para ver, estos nos dicen si tu infante tiene alguna laceración o complicación de nuestro sistema nervioso central y pueda revisarlo su médico neurólogo, ¿vale? Porque a veces están sucediendo cosas que tienen que ver con las náuseas y las praxias y solo el neurólogo puede revisarlos en una imagenología. Muchas de ellas son simplemente a través de no tener bien desarrollados de alguna manera el curso normal de tus hitos del desarrollo y otros sí, y oxigenación de tu cerebro, y otros sí pueden estar ya teniendo una complicación de este sistema nervioso central, y para no hacer que se evidencien más a destiempo, es decir, que ya los tengan que evaluar ya que están ocasionando un daño más profundo, pues es que se les pide que lo tengan en la parte de se haga en la primera infancia, mayormente en la primera infancia. ¿De acuerdo? ¿Se pueden hacer en personas más grandes y hasta en adultos? Sí, sí se puede, pero mayormente nosotros los psicólogos cuando trabajamos con infantes lo hacemos en esa infancia. ¿De acuerdo? También te voy a dejar esta historia con estos signos neurológicos blandos para que tú seas capaz de poder echarle un ojo, revisarla muy bien y por favor hacerlo de manera muy puntual para que tú puedas empezar a desarrollar, ¿verdad? Esto que hacemos los psicólogos, que es la revisión de algunos hitos del desarrollo y de algunos signos neurológicos blandos para el buen funcionamiento de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Bien, bueno, déjame por favor seguir compartiendo contigo otros hitos del desarrollo de estos infantes. Recuerdas que en la clase anterior nos quedamos hasta los 6 años, pero obviamente pues el desarrollo no, de la infancia no termina a los 6 años. Entonces, vamos a avanzar acá. En cuanto a la parte del desarrollo físico a los 6 años, son mucho más independientes, su aprendizaje va evolucionando de forma más acentuada. Estos niños de 6 años manifiestan muchísimos cambios físicos, empiezan a caérsele sus dientitos de leche, ¿verdad? A veces un poco antes, pero mayormente después de los 6 años. Tienen más vitalidad y más ganas de jugar al aire libre todo el tiempo en movimiento. La talla y el peso siguen aumentando en una velocidad constante y emergen los primeros molares permanentes también, ¿no? Entonces se hacen clientes del ratón de los dientes. En cuanto a la parte del desarrollo sensorio-motor, estos chicos les encanta dibujar, colorear, leen ya palabras sencillas, escribir letras y números, pintar las paredes de las casas, jugar a juegos de mesa y jugar juegos de cartas son de las cosas preferidas de esta edad en la parte sensorio-motora. En el desarrollo intelectual son capaces de iniciar la adquisición de mejores hábitos de estudio, y comienzan a mostrarse más independientes de sus padres y de sus profesores, también de las personas que los cuidan, lo que en algunos momentos pues sorprende. De pronto un día ya es como muy agrupado para los estudios y eso es bueno porque les ayuda a ser autosuficientes. En cuanto al desarrollo social o emocional, les asusta un poco lo desconocido, sobre todo cosas asociadas a ruidos estruendosos como los rayos, un viento muy fuerte, una lluvia intensa, algunos rugidos de animales o ciertos animales, y pueden incluso empezar la etapa de las pesadillas y necesitan tener amigos para poder sentirse queridos por estos amigos y con ellos pues también compartir la parte
la parte del buen desarrollo y de la compartir y de lo de compartir cosas. También empiezan a jugar ya con juegos de reglas más específicas y pueden pertenecer incluso a ciertos grupos, a ciertos equipos, porque es algo que ya es necesario para este chico. En cuanto al desarrollo del lenguaje, ya pronuncian perfectamente si es que no han tenido una complicación del lenguaje en las primeras etapas de la infancia, hablan perfectamente bien, inician en la lectura, se sienten orgullosos de sus capacidades y les encanta recibir elogios. Este respaldo de decir, te oyes muy lindo, lees perfecto, me encanta que leas, a ver, léeme aquí, a ver, hazme la lista del súper, este tipo de cosas los hace sentir como si fueran grandes ya. Vamos entonces al séptimo año, a los 7 años, en cuanto al desarrollo físico, crecen más o menos 6 centímetros y 3 kilos por año, más o menos, y pierden aproximadamente 4 dientes de leche por cada año, que van a ser reemplazados por los dientes permanentes, pero hay que tener una higiene dental que se les debe de enseñar, porque recordemos que los dientes permanentes, pues, son justo eso, ya no vas a poder quitártelos y volvértelos a poner. Entonces, a veces los niños, por la cantidad de dientes que pierden al año, dientes de leche, no le toman este valor importante y piensan que pues se les puede volver a caer, les puede venir a traer cosas el ratón de los dientes y entonces volver a estar como si nada. En cuanto al desarrollo sensorio-motor, tienen cada vez mejor coordinación en actividades de músculos grandes, pueden nadar perfectamente, trepar, reptar, ¿no? Usan tijeras con seguridad y con facilidad, dibujan una persona ya con por lo menos 12 partes diferentes y usan un lápiz para escribir nombres por todos lados o frases, etcétera. En cuanto al desarrollo intelectual, ya tienen un sentido sólido del tiempo, hablan ya en minutos, segundos, horas, días, semanas, veces, año, estaciones del año e incluso a través de varios años. Comienzan a mostrar preferencias por un estilo de aprendizaje, algunos serán de actividades más auditivas, otros más visuales, otros más eh, concretos, es decir, kinestésicos, ¿no? Les gusta trabajar en forma independiente y tranquilos. Algunos les gustan resolver problemas matemáticos y otros los van a odiar, ¿no? Y consideran cuestiones y problemas utilizando un solo factor a la vez, es decir, son bastante prácticos. En el desarrollo social y emocional ya son más conscientes de los sentimientos de los demás y se vuelven más sensibles a estos. Ahora ya si alguien lo señala, bueno, ya van a sufrir un poco más que cuando eran más chicos. Se dice que este rasgo se le llama empatía, no la empatía que utilizamos los psicólogos, sino los que utiliza la gente que no es psicóloga, como es decir, ponerme en el zapato del otro, y superan algunos miedos que tenían cuando eran más pequeños, pero sí todavía tienen algunas veces terror a lo desconocido. También forman amistades generalmente con niños de su mismo sexo, pero también del sexo opuesto y juegan en grupos más grandes. Sin embargo, ya empiezan a considerar tener y necesitar tiempo a solas. En cuanto al desarrollo del lenguaje, ya hablan hasta por los codos, ¿no? Sobre todo de temas que se sienten muy cómodos, pronuncian correctamente todas las palabras y leen mucho mejor, pueden tener dificultades con fonemas que no son muy conocidos, pero eso es casi no existe. Y tienen algunas dificultades asociadas al deletreo básico, pero lo van a superar pronto, ¿no? En cuanto al siguiente, el octavo año, a los 8 años, hablamos de el desarrollo físico, ya pueden tirar, cachar, rodar, patear una pelota con perfección, ¿no? Este tipo de cosas ya se vuelven más hábiles en la parte de los deportes, ya los disfrutan, los quieren hacer, es su mundo, pueden moverse rápidamente, tienen control para cambiar de rumbo, y pararse y caerse, ¿no? E incluso saltan espacios largos y tú piensas se va a caer y lo logra. Y tienen la capacidad de bailar con mucho ritmo, de participar en actividades ya de más estructura asociados como la gimnasia, que ya dependen mucho de este equilibrio. En cuanto al desarrollo sensorio-motor, tienen capacidad de concentrarse por periodos más largos, 30 minutos más o menos. Les gustan los retos asociados a proyectos, a maquetas, a este tipo de cosas en las que se involucra su creatividad y que la desarrollan a través de varios pasos.
Disfrutan de hacer cosas que no necesitan ni supervisión cercana ni participación de adultos. Pueden armar modelos a escala, jugar juegos de mesa, cumplir con tareas escolares que exigen seguir instrucciones múltiples sin necesidad de que haya un adulto supervisándolos. Puede ser que tenga éxito en llegar a una meta y su satisfacción personal sea grande a esos 8 años, ¿no? En el desarrollo intelectual también ya empiezan a afianzar sus habilidades lectoras, ya usan una lectura como medio para aprender cosas nuevas, pueden desarrollar y descubrir nuevos mundos a través de leer independientemente, asociados a la ciencia, la historia, la imaginación. En matemáticas ya están en tercero y dominan conceptos muy amplios, entienden la idea de mil o miles y pueden explicar varias formas de hacer agrupaciones. Son capaces de resolver problemas de suma y resta de una manera muy adecuada. En el desarrollo social y emocional tienen la capacidad de reconocer su impacto sobre los sentimientos de los demás. Empieza a salir del egocentrismo de su época anterior y despertar al mundo alrededor de él. Le gusta mucho ayudar y complacer a los demás y le encanta invitar a sus amiguitos a su casa, hacer como reuniones de pijamada y ese tipo de cosas. En cuanto al desarrollo del lenguaje, mmm, pueden aprender hasta 20 palabras nuevas por día. Lo pueden aprender simple de libros, de revistas, de sitios web que pueden estar frecuentando y de pronto te van a salir con una palabra que nunca les habías escuchado y que dices, ¿y ahora dónde aprendió? Ah, bueno, pues justamente de estos medios. Es muy importante en esta edad que los papás proporcionen a sus hijos un ambiente en casa que fomente el hábito y el gusto por la lectura. Si vamos al 9º año, ya empiezan a dejar esa carita de niño. A los 9 años comienzan la etapa de la introyección, intentan captar todo lo que les rodea para asimilar recuerdos, sobre todo de sí mismo. En este momento, cuando el niño desarrolla empatía hacia los demás, tiene mucho más en cuenta lo que le suceda a los otros. En cuanto a su desarrollo físico, ya hay formas ya muy diferenciadas entre ambos sexos, niños y niñas, pero en ellos se ralentiza su crecimiento respecto a años anteriores, es decir, lo van a hacer menos, van a seguir con esta carita de niños y las niñas lo aceleran para entrar a la pubertad. Aquí comienza el desarrollo infantil, es la preparación para la adolescencia, es decir, para el paso de la pubertad a la adolescencia, y tienen tendencia a estar más con otros niños que con niños de su mismo sexo. En cuanto al desarrollo intelectual, a los 9 años muestran más curiosidad asociada a sus intereses. Hay cosas que le van a entusiasmar y que quiere explorar absolutamente todo. Un día nace siendo paleontólogo y otro día científico y así. En la escuela, su entorno principal es donde va a descubrir y desarrollar estos intereses, mayormente asociado a responsabilidades, y también los niños son muy competitivos, hay que prestar más atención si tienen posibles crisis. Eh, la competitividad algunos lo van a tomar muy bien como fuente de superación, pero para otros puede significar fuente de frustración y es ahí en donde estos niños empiezan a admirar a personas que son ejemplo para ellos, que pueden ser desde sus padres, algún profesor o alguna figura mediática o incluso estas figuras de acción. Es capaz de reflexionar con profundidad, además de realizar análisis y síntesis de lo que está pasando y comienza a elaborar una opinión sobre las cosas. Ya no es tan niño, su pensamiento ya va conformándose con cierta madurez, autoconcepto por ahí. En el desarrollo social y emocional, el juego en grupo y la cooperación adquiere mucha importancia para él. Pertenecer a un grupo es lo máximo. Es cuando empiezan los primeros roles en el grupo de amigos. Especialmente ocurre en grupos de personas masculinas y hay que estar atentos si es bien aceptado o si tiene alguna situación de frustración en ese sentido, porque también pues eso les pega. Em, ya pueden entonces desarrollar un poco de mentiras conscientes, enfatizan la faceta por el aumento de la capacidad de su opinión y de independencia, son inflexibles en sus juicios, especialmente con las trampas en los juegos, y desarrollan la conciencia de un grupo
que conforma la convivencia social. Si vamos al 10.º año, que ya está, que se enfila la pubertad, varía dependiendo el niño. Esta etapa es una etapa que se puede prolongar hasta los 12 o 13, pero mayormente este niño empieza a cursar un duelo por el abandono de la niñez para conformar su propia identidad en la adolescencia. Está aquí, es donde a los 10 años empieza como esta preadolescencia, que más bien sería una pubertad, donde van a tener cambios psicosexuales, especialmente asociados a los casos femeninos, pero también a los masculinos. Las niñas entonces empiezan a tener estas formas diferenciadas que se dan de la pubertad, es decir, se desarrolla desde nuestro sistema nervioso, libera esta hormona gonadotropina que da origen a la hormona folículo estimulante y a la menstruación en las niñas y a la luteinizante y a las eyaculaciones o producción de testosterona en los niños, ¿no? Que más o menos varía, esta etapa puede llegar entre los 3 y hasta los 13 años. La verdad es que actualmente con la sociedad industrializada que tenemos, pues llega más temprano que tarde, ¿no? Entonces estamos esperando que llegue como a los 10, 11 años. Ya tenemos niñas de 8 y 7 años, pero bueno. Y es un periodo de duelo por el abandono de la niñez nuevamente, ¿no? La socialización es el centro de este chico, quiere ser social, tiene ya una mayor distancia entre la familia y los amigos, está empezando a preferir más a sus amigos, tienen un mejor amigo, surgen estos grupos de amigos o pandillitas, ¿no? O grupos sociales que suelen ser homogéneos, grupos de niños o niñas y que se refuerzan a través de los cambios físicos y psicológicos. Esta etapa es muy crucial en la vida de un chico porque su cuerpo está cambiando y cuando cambia este cuerpo, pues no siempre tiene una aceptación psicológica. Entonces vemos cómo este niño es más rebelde que en años anteriores y que comienza lo que será una tónica de la adolescencia y un cuestionamiento a los padres. Recuerden que llegando a la adolescencia buscan su identidad personal, su autonomía de identidad y entonces lo que los padres les enseñaron está bien, pero no es la ley y ellos empiezan a buscar su ley, no aceptan normas con la misma receptividad de antes. Hay que modificar, crear acuerdos para tener menos caos en esta casa. A nivel intelectual, un niño de 10 años quiere dominar la realidad, tiene mucha capacidad de razonar, pero también de reflexionar sobre sus propios actos y sentimientos, puede realizar operaciones mentales más complejas, desarrolla su sentido del humor muy propio, cuentan chistes muy increíbles que solo ellos les entienden, suelen gustarle y coleccionar cosas, también les interesan historias de aventura y de misterio, y bueno, es importante que tengan un ambiente en donde estos padres o estos adultos con los que viven coadyuven a este proceso para que pueda tener un equilibrio entre sus tareas escolares, su familia, sus actividades estructurales y su ocio, ¿no? Que no debemos de olvidar que sigue siendo un niño todavía, ¿no? Y llegamos al 11.º año, que serían los 11 meses, y en estos 11 meses, que sería el último año que veremos de estos hitos del desarrollo de la infancia, algunos niños ya están con esta muestra evidente de los 11 años meramente pubertos y tienen cambios muy importantes, están interesados por todo lo que ocurre, surge una nueva curiosidad por la sexualidad. En este sentido, debe ser los padres capaces de resolver todas aquellas preguntas que tengan estos críos y que les permita entender qué está pasando con su cuerpo y todas las inquietudes que tengan acerca de este tema. Recuerda que si no lo hace con nosotros sus papás o ustedes sus papás, lo puede hacer en psicología, pero también puede elegir no comentarlo y hacerlo con un amigo de los 11 años que sabe nada o lo mismo que él, ¿no? O que está distorsionada su información. Es muy inquieto y en otros ratos parece que no hay niño, está tranquilo, hace muchas preguntas, sobre todo del mundo de los adultos, y le llama la atención todo lo referido a las personas que están creciendo, que son más grandes que ellos, porque pronto será una persona adulta también. Intelectualmente, cognitivamente, mejora considerablemente su atención, puede pasar más tiempo concentrado,
ha perfeccionado su memoria y su vocabulario. No solo le interesan los juegos del movimiento físico, sino también le llaman la atención los juegos que tienen que ver con comprensión y lenguaje, el basta, este tipo de juegos. Es un buen momento para empezar a jugar juegos de mesa todos los días en casa, un ratito, y va a entrar a la parte de la competitividad. Esta etapa de desarrollo infantil es un periodo de transición a la juventud, a la adolescencia, y el niño fundamenta mejor las opiniones y empieza a emitir sus propias y sus primeras críticas. En este sentido, pues no es solo un cambio, se enfrentan a cambios de su cuerpo, a cambios en su carácter, en su personalidad, en su temperamento, en lo que le toca ir viviendo, ¿no? Va a tener más lucha de independencia y autonomía del núcleo de la familia, ¿no? Busca reconocimiento, pero no adentro de casa, sino con su grupo de amigos, esta aceptación que le da sentido de pertenencia y esta aceptación le va a hacer cursar mejormente esta adolescencia y desarrolla sentimientos sociales, imagina cómo piensa o sienten las otras personas y será un poco más empático que antes, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente, vendría bien que hiciéramos acá una actividad de collage, que pudieras hacer una actividad de collage con toda la información que tenemos acá de hitos del desarrollo que te compartí para que pueda ser más evidente, ¿no? Todo lo que va sucediendo en esta etapa de los hitos del desarrollo de esta infancia. No todo en esta infancia pues es miel sobre hojuelas, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a poner en juego lo que hemos aprendido en esta unidad de aprendizaje, bueno, a la mitad, porque todavía nos hace falta una lección más sobre esto, pero vamos a hablar sobre si estos niños son inteligentes o no. Y seleccioné una serie de videos para que tú puedas tomar nota y llevar a cabo como algunas inferencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo viven los niños? Primero vamos a ver un video que está asociado a la sección de reglas, es decir, se les va a dar una consigna a estos niños y ahí vamos a ver el control inhibitorio. ¿Recuerdas que al inicio te platicaba que estas funciones ejecutivas tienen mucho que ver con algo que se llama control inhibitorio que se desarrolla desde que eres infante? Bueno, pues este video evidencia esa parte. Está en inglés, pero es bastante entendible y bueno, pues si observas y o sabes inglés, pues ahí está. Recuerda sacar tus inferencias de lo que veamos en el video, por favor. You can eat that marshmallow or you can wait and I'll give you another one when I get back. Okay? I'll be right back. Se me olvidó decirte que trae risas, pero es porque lo editaron. Nosotros no nos concentremos en las risas, sino concentrémonos en las acciones del infante.
Espérame, por favor. Estoy grabando. Tantito. Sorry it took me so long, man. How come you didn't eat it? You were waiting on me? Well, that's so good. Here. Here, we'll make a marshmallow chocolate sandwich. That's great. Justo esto es a lo que llegamos cuando hacemos un ejercicio como esto. De hecho, te decía que, bueno, las risas pues las editaron ahí, pero en realidad los niños no los escuchaban y la consigna era que tenía que esperar. Cuando este infante sabe gestionar estos tiempos de espera, entonces va a tener mayormente control inhibitorio, que es lo que nosotros estamos buscando en un infante, ¿no? Que pueda tener este control, que sepa gestionar algunas situaciones y que pueda esperar el tiempo que necesite bajo la regla que se le está indicando. No olvides ir haciendo tus reflexiones asociadas a los diferentes videos que veamos. Hoy vamos a hablar entonces de la sección de experiencias de vida. Vamos a ver cómo es que estos infantes tienen una propia percepción del desarrollo social de sus padres o que hacen asociado a sus padres. Entonces, vamos a ver esta parte de experiencias de vida. Disculpe, yo me siento emocionado porque... Ay, espérenme tantito porque se me inició antes. Listo. Él nació en Limón, ella es como yo, que no es negrita. Mi mamá tiene el pelo como colocho. Muy serio, no es de modo de chistes. Bueno, vivo con mi papá y no, ya no vivía con mamá porque ella como que despreciaba que yo viviera con ella. Es que siempre que estoy con él, no sé qué hacer. Porque mi papá es muy aburrido. Apenas llega al trabajo, se acuesta a ver tele, las noticias. Ella es buena conmigo, ella me quiere mucho y ella me cuida demasiado. Ella cree que yo todavía soy demasiado niña, Y ella es muy trabajadora porque ella tiene 5 hijas y mi papá no le ayuda mucho. No es nada malo, solo que él no está casi en la casa, está en el trabajo. Trabaja muy temprano. Una persona bien, o sea, perfecta, por decirlo así. A mí él me ha dado muchas cosas y me ha ayudado mucho. Bueno, yo gracias a Dios yo tengo 3 papás. Mi papá que me engendró, pero él se fue. Mi abuelito, mi mamá se juntó con mi padrastro y él me quiere mucho. Él tiene solo 2 hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Le dice, yo tengo 3 hijos. Cuando yo estaba pequeño, estaba muy enfermo. Dicen mis papás de que yo estaba muerto. Y comenzaron a llegar un montón de doctores de todos lados a verme. Y mi mamá le dijo a Dios de que si él me iba a dar a mí con un problema o una enfermedad, que mejor me llevara y si no, que me dejara vivir. Yo sufrí mucho bullying porque yo no soy tan flaca ni tan gorda, soy rellena y soy alta. Entonces me decían el pitapot, el de todo, elefante, ahí viene la jirafa elefante y un montón de cosas. Entonces yo sufrí mucho. Mi hermanito tenía como 1 año, él agarró un juguetito y lo metió a la taza del inodoro. Sí, después mi papá le pegó. No, mi mamá no hace eso. Ella es lo positivo que mi papá. Cuando él me ayudó a mí a salir de donde estaba yo viviendo, cuando yo estaba viviendo mal, a mí me llegó mucho al corazón y se me guardó porque fue la única persona que me quiso ayudar. Mi mamá tuvo un accidente. Si mi mamá se hubiera muerto, no sé con quién hubiéramos quedado, porque es que mi papá no es mucho que digamos papá. Que cuando mi mamá se enoja se pone toda roja, pero casi mi papá no se enoja con nosotros, ni nos pega ni nada. Casi no nos pega, casi nunca, pero cuando se enoja mucho, sí, hasta parece que le está saliendo humo. Que gracias por tenernos, porque cualquier mamá nos podía dejar tiradas, pero ella siguió luchando y es una mujer trabajadora.
que sí, no me sorprende nada. Hablo con una persona madura, que a veces uno como mayor, una persona adulta, no lo es. Porque la mamá es como más parecida. Ustedes los tuvieron 9 meses ahí. No sé si ese vínculo es diferente al del padre, ¿no? Disculpe, yo me siento emocionado porque son cosas que uno no cree que lo quiera. Para mí pues, es el mayor premio que me pueden dar porque sí ha sido muy duro. Igual yo también lo castigo, tal vez él no tiene tantos recuerdos de eso, tal vez menos, ¿verdad? Pero sí. Y tal vez él me dice, pues usted se enoja conmigo, entonces yo le digo, sea obediente, el hijo obediente en la primera acata. Cuando mi mamá, yo nunca oí un te amo, sí me dio todas las prioridades, todo lo que necesitaba, estuvo en buenos colegios, cuando ella, en cambio yo no, yo a todas mis hijas yo las amo y me abrazan. Yo puedo aguantar lo que sea, pero yo no soporto que maltraten a un chiquito o a una chiquita o a una mujer. ¿Qué hacemos? Un equipo. Qué importante pues es ver la percepción y escuchar la percepción de estos chicos con respecto al origen y a la crianza, ¿no? Que son cosas importantes de las que nosotros también hemos hablado acá en esta unidad de aprendizaje. Vamos entonces acá a hablar de la construcción de la infancia. También la infancia se va construyendo a la luz o a la par de lo que tienen el trato con sus adultos. Entonces, cosas que al adulto le pasan que no trabaja, que tiene ahí, son las mismas que los chicos van haciendo en cuanto al reflejo y la construcción de su propia infancia. Vamos a ver este entonces. Miedo para mí es, no Ay, sé, disculpen como una sensación de... el comercial. El precio bajo y en gran calidad, así son los Perdón, es que productos no tengo Aurrerá. el YouTube Premium, pero aquí está ya.
bueno, pues ahí leo tus reflexiones cuando las coloques. Bien, vamos a detener nuestra clase ahí. Todavía nos hacen falta un par de videos que hablan justo de estas formas en las que los chicos van evidenciando y por las cuales nosotros podemos percatarnos de cómo evolucionan en cuanto a sus diferentes áreas que conforman a esta infancia y a sus hitos del desarrollo. Entonces, lo vamos a dejar aquí y la próxima clase continuamos con la revisión de estos videos y con los trastornos psiquiátricos y psicológicos que se desarrollan en la infancia, así como su desarrollo social, que es tan importante en esta etapa. Por esta clase ha sido todo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.